Hey, qué perras, espero que tengan un día chingón y bienvenidos a un nuevo video ahora de Assassin's Creed Revelation. Luego de caer en coma el 8 de octubre del 2012, después de asesinar a Lucy Stillman, o quizás debería decir Lucy Stillwoman, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Desmond Miles es conectado al Animus y parte de Roma con ayuda de Rebecca, Sean y su padre William Miles, que había acudido a encontrarse con los asesinos luego de que hallaron el fragmento del Edén. La razón de conectarlo es que, debido al largo tiempo que pasó conectado al Animus, Desmond estaba sufriendo las consecuencias tal y como le había sucedido al sujeto 16, y con ayuda del Animus esperaban que pudiera encontrar un equilibrio y no se viera atrapado en sus memorias. Desmond recupera conciencia, pero sigue dentro del Animus en un lugar que parece una isla. Ahí se encuentra con un vestigio de lo que fuera el sujeto 16, Clay Kaczmarek. Le comenta que Desmond tiene la mente destrozada y que la única manera para salir de ese lugar y regresar a su cuerpo es mediante un nexo de sincronización, que básicamente significa que tiene que explorar dentro de las memorias de Ezio hasta que este ya no tenga algo más que mostrarle y así conseguir una sincronización perfecta, por lo cual separaría las memorias y Desmond podría devolver su conciencia a su cuerpo. Retrocedamos un poco y descubramos quién es Clay Kaczmarek. Clay era un asesino que, a diferencia de Desmond, que nació dentro del credo, fue reclutado específicamente por William Miles. Prácticamente, William salvó a Clay de su vida de mierda y una vez dentro de la hermandad de asesinos, William le encarga una importante misión, la cual consistía en ingresar a Abstergo para conseguir información en el ordenador de Alan Rikkin sobre un proyecto al cual habían inyectado una fuerte suma de dinero, nada más y nada menos que $1 billón, y eso llamó fuertemente la atención de los asesinos. En la misión junto a Clay se encontraba infiltrada Lucy desde 2005 en Abstergo, y no fue hasta el 2011 que capturan a Clay como parte de la misión para descubrir qué tramaba Abstergo con el proyecto Animus. Luego de unos meses y debido al tiempo que Clay pasaba en el Animus, sus memorias se fueron entrelazando, y es por eso que pudo verlo mostrado en el video de la verdad, donde vemos a Adán y Eva escapando con un fragmento del Edén, ya que Adán es uno de los antepasados de Clay. Clay empezaba a tener visiones ya no solo de sus antepasados, sino del futuro. De pronto, uno empezaba a formar parte de esas visiones, y esta le mencionaba a Clay que tenía que ayudar a Desmond. Al final de cuentas, ese era su verdadero propósito, pero Clay solo quería cumplir su misión: escapar de Abstergo. Finalmente, Clay descubriría la misión de los templarios, que básicamente era el motivo de que se hubiera dejado capturar. La misión de Abstergo era obtener un fruto del Edén para ponerlo en órbita con un satélite y poder potenciar el poder del fruto a nivel global. Clay ya habría completado su misión, solo faltaba contactar con Lucy para idear un plan de escape. Clay obtiene acceso a las cámaras de seguridad y descubre una conversación de Warren con Lucy, quien se supone que estaba ahí para ayudar a Clay con su misión, donde hablan de buscar a Desmond Miles por su vínculo a Ezio Auditore, y que si por algún motivo los experimentos no iban bien, Lucy tendría que ganarse la confianza de Desmond y planear una huida y hacerle creer que estaba de su lado, y así seguir con la fachada de doble agente y que todos pensaran que seguía siendo una asesina. Los descuidos de Vidic y Lucy para que Desmond fisgoneara en sus correos electrónicos, y prácticamente todo lo que había sucedido entre Lucy y Desmond había sido planeado por Vidic. La realidad es que Lucy sí era una asesina, pero luego de unos años, Abstergo se daría cuenta que era una infiltrada y tratarían de asesinarla, pero Warren Vidic la había salvado y por eso se ganó el cariño de Lucy, quien terminó cambiando de bando, y mientras filtraba información a los asesinos, también filtraba información a los templarios, lo que la llevaría a su final una vez que Juno le mostrara la verdad a Desmond mediante el fruto del Edén de Ezio. Finalmente, Clay acepta ayudar a Desmond y abraza su propósito, luego de ver la traición de Lucy, que prácticamente lo había sentenciado a muerte. Esto no de que regresemos con Desmond, o más bien con su antepasado, Ezio Auditore da Firenze. El asesino regresa a Florencia tras derrotar a César Borgia en España en 1507. Ya con los templarios prácticamente extintos en Italia, Ezio le da por regresar al Palacio Auditore, donde transculca la oficina de su padre Giovanni. Ahí encuentra una carta que habla sobre una biblioteca que guardaba grandes secretos pertenecientes al legendario asesino Altair ibn Lahad en el castillo de Masyaf. 3 años más tarde, en 1510, Ezio decide prepararse para partir a Tierra Santa y descubrir, en una especie de homenaje a su padre, lo que había en dicha biblioteca, pero el camino no sería sencillo. Masyaf estaba invadida de soldados bizantinos que, para la mala fortuna de Ezio, también buscaban dicha biblioteca. Ezio es atrapado por los templarios bizantinos, pero en un acto digno de John Wick, escapa de la horca que le habían preparado y se alista para entrar al castillo de Masyaf. Al llegar a donde se encuentra la biblioteca, se da cuenta que son necesarias 5 llaves,
Un hombre que trabajaba para los bizantinos le dice que el capitán Leandros llevaba un libro donde aparentemente tenía la información sobre la ubicación de las llaves, y los templarios ya se habrían hecho con una de las llaves que yacía debajo del palacio sultán otomano. Ezio se apresura para quitarle el libro a Leandros y tras una secuencia de acción pasadísima de lanza, donde usa un paracaídas, es arrastrado por un carruaje y cae desde un acantilado después de ser impactado por una granada. Ezio finalmente acaba con la vida de Leandros y resulta ser que el libro es el diario de Niccolo Polo, quien fuera padre de Marco Polo, aquel veneciano que había llevado las páginas del Códice de Altair a Italia. Gracias al diario de Niccolo, Ezio se da cuenta que las llaves fueron llevadas a Constantinopla, lo que ahora se conoce como Estambul. Leandros hablaba de un gran templo y es deber de Ezio detenerlos y hacerse con las llaves, por lo que en mayo de 1511 llega a Constantinopla. Ahí es recibido por Yusuf Tasim, quien es el maestro de la orden de asesinos de Constantinopla. Yusuf le hace saber a Ezio la situación actual de la ciudad. El sultán tiene dos herederos que se pelean por el trono y la ciudad está en constantes enfrentamientos entre los bizantinos, otomanos y asesinos. Yusuf lleva finalmente a Ezio al cuartel general y se percata que la influencia de los asesinos es bastante fuerte en Constantinopla, al menos igual que lo estaba en Roma. Ezio pregunta a Yusuf sobre un antiguo negocio que tenía Niccolo Polo en Constantinopla, porque según el diario, allá habría una cripta donde se encuentra una de las llaves de la biblioteca de Altair. Yusuf le dice a Ezio que no mame, que no es cartógrafo, por lo que lo dirige con Piri Reis, quien afortunadamente es un aliado de los asesinos que sí es un cartógrafo, y le brinda la ubicación del lugar al italiano. Ezio llega a lo que ahora es una librería que está a cargo de Sofía Sarto, una veneciana criada en Constantinopla, apasionada por la literatura. Con ayuda de su vista de águila, Ezio descubre la entrada a la cripta que llevaba a una cisterna subterránea debajo de la Basílica de Santa Sofía. El asesino eluda a los templarios bizantinos que habían llegado antes y logra hacerse con la primer llave de la biblioteca de Altair. Junto a la llave yacía un pliego de papel donde Niccolo Polo marcó la ubicación de libros que habría enterrado en Constantinopla, y en dichos libros estaba la clave para encontrar las demás llaves de Altair. Ezio le pide ayuda a la brillante Sofía Sartor para descifrar la ubicación de los libros y poder hacerse con las llaves antes que los templarios, y se marcha a estudiar los secretos que guardaba la llave. Tras el hallazgo, Ezio se reúne con Yusuf, quien planeaba infiltrarse en el palacio de Topkapi, ya que el príncipe Sulemán planeaba una exposición y temían por su vida, puesto que los bizantinos tramaban atacar al príncipe durante dicha exposición. Ezio se dispone a ayudar a Yusuf debido a que le intrigaba saber cómo los templarios bizantinos se hicieron con la llave de Masyaf que se encontraba en el palacio de Topkapi. Volviendo a las andadas, Ezio y los demás asesinos se disfrazan por 20ª vez en la trilogía, ahora como juglares italianos. Al entrar al palacio, Ezio, con ayuda de su sexto sentido, localiza a los templarios disfrazados que son aniquilados uno por los asesinos. El príncipe Sulemán agradece a Ezio por salvarle la vida, y gracias a eso, el príncipe comienza a confiar en Ezio, por lo que le pide que espíe una reunión que tendrá con su tío Ahmed, quien fuera el heredero legítimo al trono y el líder de la guardia personal del sultán, Tarik Barleti, quien comandaba a los genízaros. Los genízaros no estaban de acuerdo con la elección del sultán de heredar el poder a Ahmed, puesto que creían que quien merecía hacerlo sería su hermano Selim, el padre del príncipe Sulemán. Ezio, furtivo, acude a la reunión y se percata que los genízaros no respetan a Ahmed, por lo que decide vigilar al capitán Tarik Barleti y descubrir si tuvo algo que ver con el ataque. El italiano se encuentra con Sofía en la librería, quien ya descubrió la ubicación de uno de los libros de Niccolo que guardaba la información sobre otra llave de Altair. Ezio acude a la Basílica de Santa Sofía y se hace con el libro con ayuda de su vista de águila. La info del libro lleva al asesino a la Torre del Gálata, donde encontraría la segunda llave. Después de hacerse con otra de las llaves, Ezio acude al bazar de Constantinopla, donde acostumbra a merodear el capitán genízaro Tarik Barleti. El asesino lo sigue hasta una reunión que tiene con Manuel Palaiologos. Manuel es sobrino de quien fuera el anterior señor de Constantinopla, Constantino XI, y obviamente también es templario. Manuel planeaba comprar armamento para recuperar Constantinopla, y Tarik estaba ahí para vender el armamento necesario. Yusuf y Ezio se encuentran en el arsenal donde se efectuaba la reunión y utilizan a los ciudadanos para crear una distracción y aprovechar el caos para entrar al arsenal. Ezio trata de estropear los planes del templario, pero ante la fuerza militar genízara que estaba en el arsenal, decide que es mejor idea huir e idear otro plan más adelante. Ezio decide enfocarse en su misión principal por el momento y regresa con Sofía, quien ya habría descubierto la ubicación de otro de los libros de Niccolo Polo. El florentino se hace con el libro escondido en el acueducto de Valente, que lo lleva hasta el Foro del Buey, donde se encontraría con el camino para recuperar otra de las llaves de Altair.
Tras acabar con unos bizantinos que también buscaban la llave, el asesino se hace con la tercera de las llaves, en lo que Sofía descubre la siguiente ubicación. Ezio se reúne con Suleiman y le hace saber sobre la reunión que tuvo el capitán Genízaro con Manuel Palaiologos. El príncipe le da el visto bueno a Ezio para actuar y asesinar a Tarik. El italiano se disfraza otra vez y se adentra al campamento de los Genízaros para atacar a Tarik, quien en su lecho de muerte le hace saber a Ezio que no planeaba para nada traicionar al sultán, sino que quería atacar a los templarios bizantinos en la Capadocia luego de ganar su confianza y acabar con la guerra antes de que siquiera empezara. Ante la confesión del capitán Genízaro, el auditor se disculpa por arrebatarle la vida y huye del campamento para darle la noticia a Suleiman. Tras saber la verdad sobre Tarik, el príncipe le pide ayuda a Ezio para concluir la misión del capitán Genízaro, por lo que le prepara un barco para dirigirse a la Capadocia para detener los planes de Manuel Palaiologos. En lo que el barco está listo, Ezio se encuentra con Sofía nuevamente para obtener la ubicación del siguiente libro, que lo llevaría a la Torre de la Doncella, lugar donde se encontraría con la cuarta llave de la biblioteca de Altair. Tras obtener la llave, Ezio se prepara para zarpar a la Capadocia, pero ante el ataque que terminó con la vida del capitán Genízaro, la guardia del sultán ha cerrado el puerto para encontrar al asesino. Ezio se abre paso hasta el barco que estaba listo para zarpar, haciendo un puto cagadero, destruyendo la flota de barcos que estaban impidiendo su paso para finalmente llegar a su barco y poder dirigirse a la Capadocia. Luego de avanzar en las memorias de Ezio, Desmond debe aprender a separar recuerdos y así no se entrelacen las memorias de sus antepasados con las propias, por lo que dentro de la isla puede revivir sus memorias para cuando llegue el momento pueda escapar del trance en el que se encuentra y regresar su conciencia a la realidad. En estas memorias descubrimos la historia de Desmond Miles, quien nació en 1987 en Dakota del Sur, Estados Unidos, específicamente en un lugar al que llamaban La Granja, donde vivía una comunidad de asesinos, algo así como los menonitas, apartados de la sociedad, escondidos a los ojos de los templarios para actuar en las sombras. Dentro de la comunidad entrenaban a los niños para convertirse en verdaderos asesinos, tal y como Ezio y Altair, pero a Desmond no le interesaba nada de esto. Nunca se creyó el cuento de su padre sobre la guerra entre asesinos y templarios o la idea del fin del mundo. Finalmente, en la adolescencia, decide escapar de la granja hasta llegar a Omaha y trasladarse finalmente a Chicago, luego de conocer a unas muchachonas que le parecieron sumamente encantadoras. Por consejo de un random, Desmond decide dejar la ciudad de los vientos para ir hacia la Gran Manzana, donde empezaría a trabajar como camarero ya con 18 años de edad. 7 años más tarde, en septiembre del 2012, Desmond sería capturado por Abstergo y llevado a Europa para realizar pruebas con él en el proyecto Animus y desencadenar la serie de sucesos que lo llevaron hasta donde se encuentra hoy en día. Regresando a las memorias de Ezio en Turquía, el asesino llega a la Capadocia en marzo de 1512, donde se encuentra Manuel preparándose para atacar Constantinopla. Ya dentro de la Capadocia, Ezio se reúne con algunos de los espías que había enviado Tarik para ejecutar su plan de traicionar a los bizantinos una vez que tuvieran la guardia baja. El itinerario planea armar un desmadre destruyendo las armas y la pólvora recién adquirida por Manuel y dejarlo sin armamento para luchar contra el sultán. Tras armarse la gorda, Manuel ve a lo lejos al asesino y trata de huir, pero sería alcanzado por Ezio, quien lo enfrenta y acaba fácilmente con él. Tras acabar con el candidato al casting para Kilos Mortales, Ezio Auditore se hace con la quinta y última llave para abrir la biblioteca de Altair, que estaba en poder del templario. De pronto aparece el príncipe Ahmed, quien resulta ser el líder de los templarios bizantinos en Constantinopla y planeaba hacerse con las llaves de la biblioteca de Altair para dar con la ubicación del gran templo. Ahmed le pide las llaves a Ezio, quien se rehúsa, pero el heredero al trono le hace saber que si no le entrega las llaves, acabaría con la vida de Sofía Sartor. El auditor escapa de la Capadocia para ir tras el templario y zarpa a Constantinopla para salvar a Sofía, por quien empezaba a tener un enorme cariño. Apenas llegar a la ciudad, Ezio se dirige rápidamente a la librería de Sofía, pero no encontraría más que los cuerpos de bizantinos abatidos, así como el cadáver de Yusuf Tassim, quien habría muerto protegiendo a Sofía por encargo de Ezio. El auditor se dispone a rescatar a Sofía y vengar la muerte de Yusuf, con ayuda de los demás asesinos de Constantinopla. Los asesinos se dirigen al arsenal, donde se encuentra Ahmed, pero al no encontrar a Sofía, Ezio detiene su hoja y llega a un acuerdo con el príncipe, las llaves a cambio de la vida de Sofía. Afortunadamente para la causa de los asesinos, Suleiman se encontraba cerca y escuchó las intenciones de su tío Ahmed, por lo que le da el visto bueno a Ezio para enfrentarse al heredero al trono sin represalias.
Los asesinos acuden a la torre del Gálata para efectuar el intercambio. El asesino entrega las llaves y rescata a Sofía, quien casi es ahorcada por los hombres de Ahmed, y tras salvarle la vida, los italianos persiguen al templario. Luego de una épica persecución, Ezio logra detener a Ahmed y se hace con las llaves de Altair. De pronto, llega el padre de Suleimán, Selim, quien regresaba con su ejército luego de atender un conflicto y encara a su hermano Ahmed, a quien finalmente tira de un acantilado debido a que su hijo, el príncipe Suleimán, lo había puesto al día con respecto a los recientes sucesos en Constantinopla, que colocaban a Ahmed como la mente maestra detrás de los templarios bizantinos. Finalmente Selim, quien sería nombrado como el nuevo sultán luego de la traición de su hermano, le da un ultimátum a Ezio y lo deja vivir con la condición de nunca regresar a Constantinopla. De regreso a la isla, el ánimo se ejecuta en la eliminación de archivos programada, por lo que comienza a desintegrarse todo, pero con ayuda del vestigio de Clay, Desmond logra permanecer intacto y regresa a vivir las memorias de Ezio para encontrar el nexo de sincronización y poder ser libre nuevamente, pero el sujeto 16 no correría con tanta suerte y termina desapareciendo. De vuelta a las memorias de Ezio, los italianos han llegado a Masyaf y llegan hasta la biblioteca de Altair, y la lectora accede con ayuda de las llaves y se encuentra con una sala enorme, donde yacía nada más que los restos de lo que alguna vez fue Altair ibn Lahad, que consigo llevaba un artefacto más. Las llaves de la biblioteca de Altair estaban hechas de un material parecido al que estaban hechos los fragmentos del Edén, y Altair aprovechó su estudio sobre el fruto para guardar mensajes ocultos que solo aquellos que fueran aptos podrían revelar. El primer mensaje nos lleva a revivir una memoria de Altair en Masyaf, tiempo antes de los hechos que se desarrollaron en las memorias de Desmond cuando fue prisionero de Abstergo. Altair regresa a Masyaf y conocemos a Abbas Sofian, quien nos dice que alguien ha traicionado la hermandad y el castillo está siendo atacado por templarios. Altair le da instrucciones a su hermano asesino para liquidar la amenaza, acabando con quien lideraba el ataque. Altair se abre paso al castillo y salva al Malim, que había sido tomado como rehén por el líder templario, quien finalmente sucumbe a la hoja oculta de Altair. Tras el ataque, Al-Malim sostiene una pequeña charla con Altair donde se mira impresionado por su accionar y termina reconociendo su compromiso con la hermandad. De ahí brincamos a lo sucedido tras la muerte de Al-Malim luego de traicionar a la orden. La mayoría de los asesinos que habían sucumbido a las alucinaciones del fruto no estaban conscientes y estaban molestos con Altair por asesinar al maestro. Algunos incluso creían que lo había hecho para poder autonombrarse como el nuevo líder de la orden, y ahí es donde nos encontramos con el necio entre los necios, el ser más cagón que pudo existir, Abbas Sofian. De pequeño, Abbas había quedado huérfano ya que su padre fue secuestrado por los sarracenos y torturado hasta que terminó por traicionar a la orden, lo que provocaría la muerte del padre de Altair, Umar ibn Lahad. Tras el suceso, el padre de Abbas no pudo vivir con la deshonra y se termina suicidando frente a un pequeño Altair, a quien había ido a visitar para disculparse por la traición que ocasionó la muerte de Umar. Abbas no creía que eso fuera verdad, por lo que le guardó un odio tremendo a Altair por difundir el hecho que consideraba era una vil mentira. Abbas no para de cuestionar a Altair por la muerte de Al-Malim, y a pesar de las pruebas y que Altair le explicó lo sucedido con peras y manzanas, Abbas decide robar el fruto, pero al no ser digno termina casi sucumbiendo al poder del fragmento del Edén y tiene que ir a Altair a rescatar al tremendo pendejazo que por poco muere. La siguiente memoria nos manda 20 años después de la muerte de Al-Malim. En este conoceremos finalmente a María Thorpe, quien se había hecho pasar por Robert de Sable para tender una trampa a Altair, pero el asesino le perdona la vida y la convence que la ideología de los templarios es por lo menos errónea, y luego de unos años se hacen amigos para después casarse y tener 2 hijos, Darim y Sef ibn Lahad. Altair y María habían tenido que dejar Masyaf para encargarse de una amenaza comandada por mongoles, y al regresar años más tarde a Masyaf se dan cuenta que Abbas ha ejecutado al menor de sus hijos, Sef, por una supuesta traición, y Altair, lleno de ira, planea darle muerte a Abbas, quien se ha apoderado de la orden y funge ahora como el nuevo maestro de los asesinos. Abbas y Altair discuten por quién debería tener el fruto del Edén. Las cosas se ponen tensas y luego que un asesino random le dice a Altair que antes de ejecutar a Sef le dijo que el mismo Altair lo había ordenado y murió creyendo que su padre lo había traicionado, Altair decide usar el fruto para obligar al random a desvivirse, pero María lo detiene y tras un pequeño forcejeo el random aprovecha para asesinar a María. Altair lo ejecuta al instante y finalmente María le ruega que resista, por lo que Altair huye de Masyaf con su hijo Darim. 20 años después de la muerte de su esposa, Altair regresa a Masyaf para ponerle fin a la vida de Abbas. Esta vez no sería por venganza, sino para rescatar lo poco que quedaba de la orden de asesinos.
Altair consigue la ayuda de algunos asesinos que aún lo respetan y consideran que Abbas ya no debería ser el líder, por lo que gracias a ellos, Altair logra llegar hasta el castillo, donde termina con la vida de Abbas. 25 años después de la muerte de Abbas Sofyan, vemos a un Altair de 92 años entregando su códice a Nicolo Polo, quien tras haber pasado un mes en Masyaf se habría hecho un miembro más de la hermandad de asesinos, junto a su hermano Maffeo Polo. Con el códice aprenderían más sobre el credo y tácticas de los asesinos. Altair escolta a los hermanos Polo fuera de Masyaf, que estaba siendo atacada por mongoles, y tras poner a salvo a los italianos, les encarga un último favor: esconder las llaves de su biblioteca. Los Polo viajan a Constantinopla para crear un gremio, y es ahí donde Nicolo esconde las llaves. Posteriormente regresaría a Venecia con el códice, pero lamentablemente sería robado por los mongoles, aunque para la buena fortuna de Nicolo, su hijo Marco Polo sería con el códice años más tarde y lo llevaría a Italia para que cayera en manos de los auditores. El último artefacto que yacía junto a los restos de Altair nos lleva a un recuerdo donde mantiene una charla con su hijo Darim, a quien le encomienda vivir de la mejor manera posible y que aproveche el tiempo para disfrutar a su familia. Altair entra a la biblioteca y nos damos cuenta que junto con él llevaba el fruto del Edén, pero habría hecho correr el rumor que lo habían escondido en otro lugar, y aquí es donde las cosas no cuadran del todo, puesto que en teoría el fruto que guardó Ezio en Roma debería ser el mismo que usó Altair según el códice, pero eso es otra historia. Luego de revivir los recuerdos, Ezio descubre el fragmento del Edén 6, el fruto que usó Altair, que estaba escondido en la biblioteca, pero ni siquiera se atreve a tocarlo. El asesino considera que ya ha visto suficiente y comienza a hablarle a Desmond, llegando así al nexo de sincronización, y de pronto aparece otro ser de la antigua civilización que a partir de este momento conoceremos como Isu. En esta ocasión Desmond conoce a Júpiter, quien le habla sobre unas criptas que construyeron para salvarse de las futuras catástrofes. Todo el conocimiento al respecto estaba guardado en un lugar al que llamaron el Gran Templo, el cual se ubicaba en lo que ahora se conoce como Nueva York, Estados Unidos. Lamentablemente para los Isu y los humanos de la época, la investigación para la salvación de la vida de la Tierra no fue lo que esperaban, y no pudieron protegerse del cataclismo provocado por la llamarada solar. Tras los sucesos en Constantinopla y después de abrir la biblioteca de Altair, Ezio y Sofía regresan a Italia para vivir una vida en paz. Contraen matrimonio y tienen dos hermosos hijos, Marcello y Flavia Auditore. Un día, una asesina china de nombre Xiao Yun acude con el ahora anciano Ezio Auditore con esperanza de que le ayude a fortalecer la hermandad de asesinos en China, pero el italiano está cansado y no desea participar en nada más que tenga que ver con la orden de los asesinos, pero su esposa Sofía lo persuade para ayudar a la joven china. Luego de asesorar a la asiática y repeler el ataque de los templarios chinos que la amenazaban, la asesina regresa a China agradecida con Ezio. Los auditores van a hacer las compras a Florencia al día siguiente, y es ahí, donde sentado en una banca mientras miraba a su esposa e hija, que Ezio Auditore da Firenze finalmente muere de un fulminante ataque al corazón, dejando atrás un enorme legado. Cuando era joven, disfrutaba de gran libertad, pero no la valoraba. Tenía tiempo, pero no lo disfrutaba. Y tenía amor, pero no lo sentía. Pasarían muchas décadas hasta comprender el significado de los tres. Y ahora, en el ocaso de mi vida, la comprensión se ha tornado en satisfacción. Amor, libertad y tiempo, antaño tan desechables, son ahora lo que me impulsa. En especial, el amor, querida mía, para ti, nuestros hijos, nuestros hermanos y hermanas, y el vasto y maravilloso mundo que nos dio vida y nos mantiene en ascuas. Con infinito afecto, mi Sofía, siempre tuyo, Ezio Auditore. De vuelta al presente, Desmond Miles ha despertado luego de establecer el nexo de sincronización y se encuentra con Rebecca, Sean y su padre William Miles, quienes se encuentran en Nueva York en busca del Gran Templo. Sé qué tenemos que hacer.